¿Aló? Sí, profe. Ya, entonces son las mismas expresiones, observen, ¿sí? Entonces en los videos ya vimos eso, así que no vamos a detenernos en esto ya con Gujarati. Y vamos a ir directamente acá, a lo que nos interesa, esto que está aquí, ¿ok? Ya, tengan la bondad de leer, por favor, Blanca Jerez, ayúdeme con la lectura. Ya. 3.2. Modelo clásico de regresión lineal. Fundamentos del método de mínimos cuadrados. Si deseamos estimar solo beta sub 1 y beta sub 2, basta el método de mínimos. ¿Qué dice? Cuadrados. El Mínimos método cuadrados de ordinarios, MCO. mínimos cuadrados ordinarios, presentado en la sección anterior, pero recuerde, del capítulo 2, que en el análisis de regresión el objetivo es no solo obtener beta sub 1 y beta sub 2, sino también inferior. Inferir. Inferir. Sino también inferir los verdaderos beta sub 1 y beta sub 2. Por ejemplo, si quisiéramos saber cuán cerca está beta sub 1 estimado y beta sub 2 estimado de sus contrapartes en la población, o cuán cerca está Y1 estimado de la verdadera. Aquí tenía eso. De la verdadera Esperanza matemática de Y dado unas X. esperanza. De la verdadera esperanza matemática. De la verdadera esperanza matemática. Ya. Para esto no solo se debe especificar la forma funcional del modelo, como aparece en 2.4.2, sino también hacer ciertos supuestos sobre la forma, cómo se genera Y sub I. Para ver por qué es necesario este requisito, observamos la Función de regresión poblacional. Todo esto ya se leyó. Siga. función de regresión poblacional. Y sub I es igual a... Y sub I es igual a beta sub 1 más beta sub 2 X sub I más el error. Esta expresión muestra que Y sub 1 depende de X sub I y de el error. Por consiguiente, mientras no se especifique la forma como se crea o se genera X sub 1, X sub I y el error, no hay manera de hacer alguna inferencia estadística sobre Y sub I, ni tampoco, como veremos, sobre beta sub 1 y beta sub 2. Así, los supuestos sobre las variables X sub I y el término de error son relevantes para lograr una interpretación válida de los estimados de la regresión. Ya, listo. Entonces, así, los supuestos, ojo con esta expresión, los supuestos sobre las variables y el término de error son relevantes. Entonces va a haber algunos supuestos sobre cómo se comportan las variables, cómo se comportan los parámetros y los residuos. ¿Sí? El modelo de Gauss, modelo clásico o estándar de regresión lineal, ¿sí? Modelo clásico de regresión lineal. Verán que estoy leyendo. Luego no han de saber cómo se lee esto. Modelo clásico de regresión lineal es el cimiento de la mayor parte de teoría econométrica y plantea 7 supuestos. Realmente hay otros autores que plantean 10. Aquí están 7 supuestos. ¿Sí? Pues acá abajo está que este modelo clásico en el sentido de Gauss lo empleó por primera vez en 1821. Desde entonces sirve como norma patrón, con lo cual comparar los modelos de regresión que no satisfacen supuestos gaussianos. Entonces son 7 los supuestos. Se extenderán a ya,
es importante entender todos estos 7 supuestos porque luego estos mismos supuestos se extienden al modelo de regresión lineal múltiple. ¿Ok? Entonces vamos con el supuesto número 1. Modelo de regresión lineal. El modelo de regresión es lineal en los parámetros. Ya habíamos leído algo de eso. Aunque aunque no ser lineal en las variables. Es decir, el modelo de regresión como se muestra en la ecuación, esta que está acá, 242. ¿Sí? Como analizaremos en el capítulo 7, este modelo puede extenderse para incluir más variables explicativas. Entonces, es lineal en los parámetros. Entonces, ya vimos el modelo 242 del capítulo 2. Como los modelos de regresión lineal en los parámetros son el punto de partida, ¿sí? Para el modelo clásico de regresión lineal, mantendremos este supuesto a lo largo del libro. Recuerde que la regresada y la regresora X pueden ser no lineales como vimos en el capítulo 2. Entonces, hay un primer supuesto, muchachos, ¿sí? De linealidad en los parámetros. Que el modelo sea lineal en los parámetros. Ese es el primer supuesto con el cual se trabaja. Supuesto 2. Valores fijos de X o valores de X independientes del término de error. Los valores que toman las regresoras X pueden considerarse fijos en muestras repetidas. ¿Sí? El caso de la regresora fija. O haber sido mostrados junto con la variable dependiente Y. El caso de la regresora estocástica. En el segundo caso se supone que las variables X y el término de error ¿qué quiere decir este supuesto, muchachos? Que no tiene que existir ninguna relación entre esta variable independiente que está aquí y estos errores que están acá. ¿Por qué? Porque esta variable que está aquí, que supongamos que es del ingreso, ¿sí? Y que este es del consumo, ¿verdad? Que es lo que estábamos nosotros tratando de identificar, ¿sí? Este es el ingreso. Pero aquí habíamos dicho que está otro tipo de variables que no se ponen explícitamente en el modelo. Como por ejemplo, tamaño de la familia, idiosincrasias, otras cosas. Por lo tanto, los ingresos no pueden estar relacionados con el tamaño de la familia. O sea, estas variables no tienen que estar relacionadas con las de acá. Matemáticamente eso se expresa así. No debe existir ninguna covarianza entre estas variables independientes y los residuos. ¿Ok? ¿Aló? Sí, profe. Sí, Veamos. profe. Un poco, un Profe, poquito más allá. Perdón. eso se lee como covarianza entre variables dependientes y residuos. Sí, la covarianza entre las variables independientes y los residuos tiene que ser igual a 0. Es decir, ¿se acuerdan? Ya les dije, no se olviden del concepto de covarianza que vamos a estar repitiendo a cada rato. ¿Que era igual a qué? ¿Se acuerdan? Sumatoria de qué? De X menos ¿qué cosa? Su media, ¿sí? Multiplicado por Y menos su media. ¿Sí se acuerdan? ¿Aló? Sí. Sí, profe. Dividido para N. ¿Ok? Dividido para N. ¿Sí? Esto. ¿Ok? Esto, disculpe, yo escribí mal. ¿Ya? ¿Sí?
Escribí mal. Porque todo esto debería estar dividido para la varianza, ¿cierto? La sumatoria de asimismo de la varianza, nuevamente, de x menos su media aritmética, ¿sí? Elevada al cuadrado, ¿verdad? ¿Aló? Sí, profe. ¿Sí? Eso vimos. También esto dividido para n. Estas n's van a salir de aquí, obviamente, se van a simplificar y nos va a quedar solamente esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, si es que yo le pongo, ¿sí? Le sustituyo, en vez de y, le sustituyo por los residuos, ¿sí? Ya no voy a tener aquí y, ¿verdad? Voy a tener la sumatoria de x menos x media que multiplica a mu menos la media de mu, ¿verdad, chicos? ¿Aló? Sí. Sí, Sí, esa expresión está acá. ¿Estamos? Perdón. ¿Aló? Sí, sí. Ah, Juanito, todavía no he pasado toda la tarde en clase. Sí. Ya, Juanito, muchas gracias, le agradezco inmensamente por eso. Hay que ver cómo no hacen estas cosas. No, no, ya le agradezco inmensamente, Juanito. Lo que usted ponga ahí está bien, no se preocupe. Ah, ya. Ya, Juanito, yo le agradezco inmensamente. Ya, que pase el hombre. Perdón. Disculpen. Ya. Entonces estamos en esto, muchachos, ¿no? ¿Está claro esto? Ya. Entonces, esto puede explicarse en términos del ejemplo de la tabla 2.1, página 35. Consideremos las diversas poblaciones de Y correspondientes a los niveles de ingreso en la tabla. ¿Sí se acuerdan? De la tabla, ¿no? Sí, de la página 35, que ya pasamos. Al mantener el valor del ingreso fijo a nivel de $80, se selecciona al azar una familia y se observa su consumo semanal Y, por ejemplo, de $60. Entonces, mantengamos X en 80 y seleccionemos aleatoriamente a otra familia y observamos que es de $75. En cada una de estas selecciones, es decir, muestreo repetido, el valor de X está fijo en 80. Se puede repetir este proceso para todos los valores de X en la tabla 2.1. De hecho, los datos muestrales de la tabla 2.4 y 2.5 se seleccionaron así. ¿Por qué suponemos entonces que los valores X son no estocásticos? ¿Sí? En virtud de que la mayoría de las ciencias sociales, los datos suelen recopilarse de manera aleatoria para las variables Y y X, parece natural suponer lo contrario, que la variable X, lo mismo que la variable Y, es aleatoria o estocástica. Sin embargo, al principio suponemos que las variables X son no estocásticas por las siguientes razones. Primero, al principio, esto sirve para simplificar el análisis e introducir poco a poco al lector a las complejidades del análisis de regresión. Segundo, en situaciones experimentales, tal vez no sea irreal suponer que los valores de X son fijos. Por ejemplo, un agricultor puede dividir su tierra en varias parcelas y aplicarles diferentes cantidades de fertilizantes para ver el efecto en el rendimiento del cultivo. Asimismo, una tienda de departamentos puede ofrecer diferentes tasas de descuento a un producto para ver el efecto en los consumidores. En ocasiones conviene fijar los valores de X para propósitos específicos. Entonces, suponga que deseamos obtener
el ingreso promedio semanal de trabajadores Y con varios niveles de escolaridad, como los datos presentados en la tabla 2.6. En ese caso, la variable X puede considerarse fija o no aleatoria. Tercera, como se muestra en el capítulo 13, aunque las variables X sean estocásticas, los resultados estadísticos de la regresión lineal basada en el caso de regresoras fijas también son válidos cuando las variables X son aleatorias. En tanto, se cumplen algunas condiciones, una de ellas que la regresora X y el término de error mu sean independientes, como acabamos de demostrar. Como señala James Davison, este modelo, es decir, de la regresora estocástica, imita al modelo de regresora fija y muchas propiedades estadísticas de los mínimos cuadrados del modelo de regresión fijas siguen siendo válidos. Gracias. Ya está, mamita. Chao, mamita. Entonces, listo, señores. Entonces, por todas estas razones, primero analizaremos con detalle si un modelo, ¿sí?, de regresión lineal con regresora fija. ¿A qué se refiere esto, muchachos? La X. Si la X es el ingreso no es aleatorio, muchachos. El ingreso lo tomamos y es fijo en una muestra. ¿Sí? Va a ser fijo en una muestra. Bien. Y tienen que ser independientes, es decir, que la covarianza entre las variables explicativas y sus residuos tienen que ser igual a 0. Otro supuesto, supuesto 3. El valor medio de las perturbaciones, mu, es igual a 0. Y hemos visto esto, muchachos, ¿verdad? Y hemos comprobado esto. Dado el valor de x, ¿sí?, la media o el valor esperado en términos de perturbación aleatoria mu es igual a 0. Simbólicamente tenemos esto. La esperanza matemática de mu dado unas x es igual a 0. O si x no es estocástica, la esperanza de mu es igual a 0. Entonces, el supuesto 3 establece que el valor de la media de mu, que depende de x dadas, es 0. Geométricamente, este supuesto se presenta mediante la gráfica como en la 3.3, que muestra algunos valores de la variable x y las poblaciones y asociadas a cada uno de ellos. Aquí tenemos. Hemos visto ya esta gráfica, ¿sí? Y por lo tanto, arriba están 1, 2, 3, 4 con signo positivo. ¿Sí ven? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 con signo negativo. Entonces, si es que nosotros tomamos los positivos y los negativos, esto va a ser igual a 0. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Es importante, yo desde acá, es importante señalar que supuestos 3 implica que no hay sesgo de especificación o errores de especificación en el modelo del análisis empírico. En otras palabras, el modelo de regresión está especificado correctamente. ¿Sí? Algunos ejemplos de error de especificación serían, y esto es importante, cuando hay sesgos o error de especificación en el modelo, ¿sí? Estos errores de especificación, ¿cuáles nomás serían? Omitir variables explicativas importantes. Es decir, yo tengo un error de especificación en el modelo cuando omito variables que, siendo importantes, no les pongo explícitamente en el modelo. ¿Sí? Esto fundamentalmente cuando veamos la regresión múltiple. ¿Ok? Incluso variables, ya. O elegir una forma funcional equivocada de la relación entre las variables y y x. Esto dice que se verá a fondo en el capítulo 13. Entonces, hay un sesgo o un error de especificación, muchachos, cuando omitimos variables, es decir, no ponemos variables importantes en el modelo, cuando ponemos variables que no son necesariamente significantes para el modelo, o cuando la forma funcional del modelo no es la adecuada. ¿Sí? Es decir, cuando la función del modelo no se está especificando adecuadamente. Siendo una función cúbica, le estamos diciendo que es cuadrática. A esto se refiere. ¿Sí? También observe que si la media condicional de una variable aleatoria dada, otra variable aleatoria es 0,
la covarianza entre las dos variables es 0 y por tanto las dos variables no están correlacionadas. En consecuencia, el supuesto 3 implica que las variables no y las mu no están correlacionadas como ya vimos anteriormente. ¿Sí? La razón para suponer que el término de perturbación mu y las variables explicativas x no están correlacionadas es sencilla. ¿Sí? Cuando expresamos la función de regresión poblacional, supusimos que x y mu, que representan la influencia de todas las variables omitidas, ejercen influencia independientes y aditivas en y. Pero si x y mu están correlacionadas, no es posible evaluar los efectos de cada una de ellas sobre y. Y no sabemos, muchachos, cuál variable está explicando a la regresión. A esto se refiere este asunto que está aquí. Si yo tengo el modelo, si yo tengo este modelo que está aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Y resulta que hay una relación entre estas que no debería haber. ¿Quién está explicando al modelo? ¿Esta variable que está explícita aquí o las que están acá? Que pueden ser muchísimas. ¿Sí está claro esto? ¿Aló? Sí, profe. ¿Sí? Y no se olviden que aquí en esta partecita debe estar la variable adecuada y que esta forma, esta función debe ser también la adecuada. Es decir, no debemos ni omitir variables, no debemos poner variables innecesarias tampoco y que la forma funcional sea la adecuada. Si es que no existe eso, hay un error de especificación o un sesgo de especificación. Vamos con el supuesto 4. Homocedasticidad o varianza constante de las perturbaciones. ¿Sí? La varianza del término de error o de perturbación es la misma sin importar el valor de X. Simbólicamente, ¿cómo expresamos esto? Muchachos, esto es importante. La varianza de las perturbaciones, ¿sí? Es la misma, ¿sí? Miren lo que está aquí. La varianza de las perturbaciones, ¿sí? Es igual a ¿qué? A la esperanza matemática de mu menos la esperanza matemática de mu dado unas x, esto elevado al cuadrado. Esta es una varianza, ¿verdad, chicos? ¿Aló? Sí, porque está Yo le claro. voy a poner Sí, profe. a esto que está aquí. X y a todo esto que está aquí, perdón, menos el cuadrado, X media, ¿verdad? Porque esta esperanza matemática, vuelvo a decir, ¿sí? Es la media aritmética de una distribución de probabilidades. Y nosotros estamos trabajando con distribución de probabilidad normal este momento. Si a eso le elevamos al cuadrado, como está aquí, ¿no es cierto? Esto no es más que una varianza. ¿Está claro? Chicos, Sí, profe. Sí, profe, sí está esto claro. que está acá arriba, muchachos, que yo le estoy poniendo en un círculo, es una media aritmética normal, la que ustedes utilizan para una serie de datos. Pero esta esperanza matemática es una media aritmética para una distribución de probabilidades. Yo espero que esto quede claro, porque si no, no se entiende realmente la esencia de la econometría. Entonces, ¿sí? Esta varianza puede ser igual a la esperanza matemática de estas perturbaciones elevadas al cuadrado, dada unas x, por el supuesto 3, ¿no es cierto? Que está arriba, ¿sí? Así es que la esperanza matemática de las perturbaciones al cuadrado, si x son variables estocásticas, es esto que está aquí. ¿Sí? Y la esperanza no es más que esta desviación de acá. Ok, entonces, ¿cómo leemos esto? ¿Sí?
Var significa la varianza. Entonces, ¿cómo leo yo esto? Homocedasticidad quiere decir homo, uno solo, ¿sí? Cedasticidad, dispersión, una sola dispersión. ¿Sí está claro? ¿Aló? Entonces Sí, yo profe. cuando hablo de homocedasticidad estoy diciendo que la varianza de las perturbaciones son constantes. ¿Ok? La varianza de las perturbaciones. Verán que les estoy yo diciendo cómo se lee. A cada instante van a toparse con esta expresión, de esta manera o de otra manera, pero siempre se van a topar con esta expresión. Cuando esto de aquí, cuando la varianza de las perturbaciones no es constante, ya no hay homocedasticidad, hay heterocedasticidad. Voy a tratar de escribir. Hetero. Ya no es homo, ¿sí? Una sola dispersión. Ahora es diferentes dispersiones. Heterocedasticidad. ¿Estamos? Este es de supuesto 4. Es decir, que el modelo tiene que ser homocedástico, se llama eso. O la varianza constante de las perturbaciones. Que quiere decir que la varianza de estas perturbaciones es constante. Matemáticamente se puede expresar o así como quiera. ¿Ok? Seguimos. La ecuación 322 establece que la varianza de las perturbaciones para cada variable independiente, es decir, la varianza condicional de mu, es algún número positivo, constante, ¿sí? Igual a sigma al cuadrado. Técnicamente, la ecuación 322 representa el supuesto de homocedasticidad o igual dispersión, una sola dispersión, o igual varianza. La palabra proviene del verbo escadanime, que significa dispersar o esparcir. Planteado de otra forma, 3.22 significa que las poblaciones Y correspondientes a diversos valores de X tienen la misma varianza, tienen la misma dispersión. En términos llanos, la variación alrededor de la línea de regresión, la línea de regresión del promedio entre X y Y es la misma para todos los valores de X. No aumenta ni disminuye conforme varía X. En el diagrama 3.4 se aprecia esto. Está aquí. ¿Sí? Tenemos la densidad poblacional. Y aquí tenemos. Obsérvense, para X1, ¿sí? Es la misma dispersión. La misma dispersión que para X2. La misma dispersión. Y para las de X sub I, todas las de X sub I va a ser la misma dispersión. ¿Ok? A diferencia de esto es homocedasticidad. A diferencia de la heterocedasticidad, que es esto. Fíjense que aquí hay una dispersión que es diferente a X2 y es inclusive diferente a X sub I. Estamos entonces. ¿Aló? Dos términos nuevos. Homocedasticidad, heterocedasticidad, si no los han escuchado antes. ¿Sí?
En contraste, bueno, aquí está la figura número 5, en donde hay heterocelasticidad, ¿sí? O dispersión desigual o varianza desigual. Simbólicamente se escribiría así. ¿Cómo Gujarati le diferencia la una de la otra? ¿Sí? Porque él pone el sufijo i aquí. ¿Sí ven? ¿Aló? ¿Sí están viendo? Sí, profe. Sí, Sí, profe. pone el sufijo i. Mientras cuando hay homocedasticidad, no hay sufijo. Oh, perdón. Si le ven aquí, aquí no hay sufijo. Así le diferencia a él. Yo prefiero ponerle que no es igual. Y ahí estamos claritos. Sí, muchachos. Sí, profe. Sí, Entonces, para diferenciar claramente las dos situaciones, sea Y el gasto de consumo semanal y X el ingreso de las figuras 3, 4 y 3, 5, semanal. Las figuras 3, 4 y 3, 5 muestran que a medida que el ingreso aumenta, el consumo promedio también aumenta. Pero en el caso de la figura 3, 4, la varianza del consumo permanece igual para todos los niveles de ingreso. Para el ingreso 1, 2, 3, 4. Mientras que en la figura 3, 5 aumenta con el incremento de ingreso. En otras palabras, en promedio, las familias más ricas consumen más que las familias más pobres. Pero hay también mayor variabilidad en el consumo en las primeras. Entonces, para entender el fundamento de este supuesto, observe la figura 3.5. Como lo muestra esta figura, la varianza de X1 es menor que la varianza X2, menor que la varianza X sub i. Por consiguiente, lo más probable es que las observaciones de Y que provienen de las poblaciones X1 estarían más cercanos a la función de regresión poblacional que las que vienen de las poblaciones de X2 y X3. ¿Sí? Me paso acá. Al invocar el supuesto 4, se sostiene que en esta etapa todos los valores de Y correspondientes a diversos valores de X revisten la misma importancia. En el capítulo 11 veremos qué sucede cuando se presente heterocelasticidad. Entonces, note que el supuesto 4 implica varianzas condicionales de Y sub i también son homocedásticas. Es decir, si es que las varianzas de las perturbaciones son constantes, la varianza de Y sub i dado una X también es constante. Eso nos quiere decir aquí. ¿Ok? Este es el supuesto de homocedasticidad. Otra. No hay autocorrelación entre las perturbaciones, ¿sí? No hay autocorrelación entre las perturbaciones. Ojo con el término, autocorrelación. Asimismo, término nuevo. Entonces, dado dos valores cualesquiera de X, ¿sí? La correlación entre dos perturbaciones U sub I y U sub J, cualesquiera, ¿sí? Cuando I no es igual a J, es cero. En pocas palabras, estas observaciones se muestrean de manera independiente, ¿sí? Simbólicamente, ¿qué significa esto? Significa que la covarianza de las perturbaciones sub I y sub J, dado unas X, es igual a cero, ¿sí? En donde I y sub J son observaciones diferentes y la covarianza, significa covarianza, ¿sí? Entonces, al igual que en el supuesto anterior, no se olviden, esta sub I, U sub I, va a ser una X, ¿sí? ¿Ok? Y esta U sub J va a ser la Y.
Menos y media. Disculpen, lo mal dibujado la y, pero este es y. ¿Sí está claro, chicos? ¿Aló? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Sino que aquí, en vez de poner X y X, estamos hablando de las perturbaciones sub I y de las perturbaciones sub J. Aquí tampoco debe existir covarianza. Tiene que ser igual a 0. Si es que no es igual a 0, entonces decimos que hay autocorrelación entre las perturbaciones. Y ese es un supuesto que no debe existir. ¿Ok? Entonces, en palabras 325, o sea, esto que estamos viendo aquí, postula que las perturbaciones sub I y sub J no están correlacionadas. Técnicamente, este es el supuesto de no correlación serial o no autocorrelación. Correlación serial o autocorrelación. Esto significa que dado X sub I, las desviaciones de dos valores cualquiera de Y con sus valores promedios no muestran patrones como en la figura 36A y B. Veamos cuáles son esos patrones. Esto que está aquí. ¿Ok? Si ustedes ven estos ejemplos, ¿no es cierto? Fíjense. Patrones de correlación entre perturbaciones A. Correlación serial positiva. Esta que está aquí. Porque obviamente es positiva esta relación, ¿cierto? Más. Y la B es correlación serial negativa, ¿sí? Mientras que esta que está aquí, C, ¿sí? Aquí no hay correlación, ¿cierto, chicos? En esta que está abajo. No podemos trazar una tendencia. A esto se refiere eso. Aquí trazo una tendencia positiva, aquí trazo una tendencia negativa, pero aquí no podemos marcar tendencia, ¿verdad? ¿Aló? Chicos, No, ¿sí? profe. Y no se olviden que estamos hablando solo de las perturbaciones. Entonces, el fenómeno de la autocorrelación aparece en las perturbaciones. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Entonces, explicaremos con amplitud y importancia esto en el capítulo 12, dice Bujarate. Supuesto 6. El número de observaciones n debe ser mayor al número de parámetros por estimar. Yo creo que eso cae por su propio peso, ¿no? O sea, no puede haber más parámetros que observaciones. A esto se refiere. Eso es lógico, no vamos a hablar mucho de eso. Y el supuesto número 7. La naturaleza de las variables de X. No todos los valores X en una muestra determinada deben ser iguales. Técnicamente, ¿sí? La varianza de X debe ser un número positivo. Además, no puede haber valores atípicos de la variable X, es decir, valores muy grandes en relación con el resto de variables. ¿Sí? Entonces, si yo tengo... es muy simple, ¿no? Deben ser iguales, es decir, su edad, por ejemplo, la edad del curso. ¿Cuántos años tiene Ale Yaguar? 23, profe. Anaí Espín, 23, profe. Anaí Salomé Córdoba, 21, profe. Blanca Jerez, 21. Diego Herrera, Y uno, profe, yo soy el más grande del grupo. ya. Coralía Liucaya, ¿cuántos años tiene usted? 22, profe. Ya. Estamos. O sea, si saco una media entre ustedes, va a ser, digamos que sea 22. Pero si digo, entonces yo me voy a incluir ahí y me pongo mi edad. Yo tengo 60 años,
y entonces esa media no vale. Sí está claro, ¿no? Mi edad es un valor atípico. Sí, muchachos. Sí. Ya. Este es el supuesto 7. Entonces deben ser más o menos iguales. Entonces, el análisis de los supuestos en los que se basa el modelo clásico de regresión lineal ha finalizado. Es importante señalar que todos estos supuestos solo se refieren a la función de regresión poblacional y no a la función de regresión muestral. Sin embargo, es interesante observar que el método de mínimos cuadrados que tratamos antes tiene algunas propiedades semejantes a los supuestos que acabamos de plantear. En general, estos supuestos se aplican igual a la función de regresión muestral. No hay ningún inconveniente sobre eso. ¿Sí? La pregunta del $1.000.000 es, ¿son realistas todos estos supuestos? La realidad de los supuestos se cuestiona desde hace muchos años en la filosofía de las ciencias. Algunos argumentan que no importa si los supuestos son realistas, sino predicciones basadas en estos supuestos. Entre quienes apoyan a la tesis de la irrelevancia de los supuestos sobresale Milton Friedman. Para él, la irrealidad de los supuestos es una ventaja positiva. Para que una hipótesis sea importante, debe ser descriptivamente falsa en los supuestos. Eso en filosofía se llama falseación de la verdad. Esta es parte filosófica, no vamos a explicar esa parte. Listo. Ya, ahora, con esta salvedad, ahora está listo para estudiar el modelo clásico de regresión lineal. En particular, se desea encontrar las propiedades estadísticas mínimos cuadrados, de mínimos cuadrados ordenados comparadas con las propiedades numéricas puras expuestas antes. Las propiedades estadísticas de MCO se basan en los supuestos de mínimos cuadrados de regresión lineal, ya está estudiado, y están avaladas por el famoso teorema de Gauss-Markov. Pero antes de este teorema, que proporciona justificación teórica para la popularidad de mínimos cuadrados ordinarios, se necesita considerar primero la precisión o los errores de estándar, ¿sí?, de los estimados por mínimos cuadrados. Bien, muchachos. Falta una... Ya. Quiero entonces irme acá. Falta unas 2 o 3 cosas más que Gujarati analiza después también como parte de los modelos, ¿no? Ya. ¿Están viendo Gretel? Acabo de abrir Gretel. ¿Están viendo? Seguimos en el PDF, profe. Ya. Seguimos. Un momentito, por favor. Ya. ¿Sí ven, no? Sí. Ya. Entonces, yo voy a abrir un archivo de datos, ¿sí? Y voy a correr un modelo. Ahora sí, ya sabemos qué son los mínimos cuadrados ordinarios, ¿verdad? Chicos, Sí. ya estamos claros en eso. Y vamos a correr un modelo clásico de regresión lineal, un MCRL, con una variable dependiente. Voy a ir acá, Producto Interno Bruto, y le voy a poner con los gastos del gobierno. ¿Ok? Corre el modelo. Estamos en la imagen donde están los datos. Un momentito. ¿Está ahí? Nuevamente. Sí, profe. ¿Están viendo el cuadro de diálogo? MCO. No. No. Se queda en la misma pantalla, profe. El problema es que estoy compartiendo. Nuevamente.
Ahora, Ahora sí ya se ve. ya. Entonces, Producto Interno Bruto con gastos del gobierno. Corre el modelo. Ya sabemos que es mínimos cuadrados. Aquí está. Modelo. Mínimos cuadrados ordinarios usando las observaciones. Estas que están aquí. Variable dependiente, el gasto Producto Interno Bruto, variable independiente, gasto del gobierno. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Beta sub 1 y beta sub 2. ¿Ok? Le escucho bien bajito, pero no sé si soy solo yo. Entonces tenemos aquí beta sub 1 y beta sub 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos toca luego analizar? Primero, vamos, ya saben el estadístico T, pero hay que volver a hablar sobre eso y el valor P. Luego vamos a verificar cómo se calcula el R cuadrado. Porque ya sabemos cómo se calcula beta 1, beta 2. Y sabemos de dónde salen los residuos. Y vamos también a estudiar los contrastes. Aquí está, vean. ¿Hablé de omisión de variables? Sí, ¿verdad? Aquí. Linealidad. El primer supuesto era de que el modelo era lineal, ¿no es cierto? Vamos a tener que comprobar si es que es lineal o no es lineal el modelo. ¿Ok? Para eso vamos a ir a este contraste. Luego vamos a hacer un contraste de reset de Ramsey para ver si está bien especificado el modelo. Es decir, para ver si no hay error de especificación, que también ya hablé y leí con ustedes. Luego vamos a ver si no hay heterocedasticidad, porque el modelo tiene que ser, ¿qué cosa? Homocedástico, dijimos. Luego, como hablamos de una distribución de probabilidad normal, ¿sí? Como acabamos de ver en todo esto que esto que está aquí es una distribución de probabilidad. Están viendo el texto, ¿no? ¿Aló? Sí, profe. Sí, esto que estoy señalando yo es una distribución de probabilidad normal. Cuando hablamos de la varianza, estamos hablando de la varianza de una distribución de probabilidad normal. ¿Ok? Entonces, otro contraste va a ser ver si es que es normal, si es que en los residuos hay normalidad. De este ya hablaremos. También hemos hablado sobre que no debe existir autocorrelación. Hasta aquí son los que nosotros podemos verificar. De esto vamos a hablar muy pormenorizadamente, ¿sí? Desde la próxima clase. ¿Ok, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. No se olviden que estamos leyendo el capítulo 3 de Ujarate. Gracias, muchachos. Hablamos. Mañana nos toca clases. Sí, profe. Sí, Nos profe. vemos mañana entonces. Que pasen bien. Mañana, por favor.